y me siento contento de verlos a cada uno de ustedes. He sabido, hermanos, de situaciones, de muchas pruebas, situaciones severas de sufrimiento. Y yo quiero, hermano, antes de entrar propiamente en la bienvenida, porque este libro dice: llorad con los que lloran, reíd con los que ríen. Hay personas aquí severamente atacadas por pruebas y amarguras. Simeón le profetizó a María mientras tenía el niño en los brazos para presentarlo al templo. Le dijo: y una espada traspasará tu misma alma. Le dijo Simeón a María. Y eso se refiere a cuando viera a su hijo crucificado en la cruz. Yo quiero que nuestra hermana Iris pase por aquí. Yo quiero hacer una oración. Iris, pasa por aquí. Esta es tu iglesia, esta es tu familia. Y sabemos de tus pruebas, Iris. Dios está contigo. Nunca te ha dejado y nunca te ha desamparado el Señor. Nunca, nunca. Pasa por aquí, por este altar. Voy a invitar al pueblo de Dios a ponerse de pie. Vamos a orar por ella. Hermano, si usted siente que está siendo traspasado por una prueba severa, no importa la naturaleza, estamos prestos para orar. Amén. Porque en Cristo, hermano, somos más que vencedores. Y por alguna razón el Señor permite las pruebas y las dificultades. Pero en el momento que le estamos sufriendo, en el momento que estamos pasando por el proceso, no entendemos. ¿Por qué? Por la intensidad del dolor. Iris, estamos contigo. Cierra tus ojitos. Padre Celestial, Delante de ti. oh Señor, delante de tu presencia estamos. Cuán glorioso, Señor, es tu nombre en toda la tierra. Dice que la tierra está llena de tu gloria, Señor. Y nosotros te adoramos y te glorificamos. Señor, aquí está tu sierva. Aquí está Iris Ortiz en el altar del Señor. Tú, Señor, sabes la profundidad de las pruebas por las que ella está pasando. Ese maravilloso pasaje de Apocalipsis que citó Zoraida y la hermana Élida, donde el Señor mismo promete que Él enjugará toda lágrima que sale de los ojos de sus hijos. ¿Qué significa enjugar? Significa secar, significa consolar, significa abrazar, Señor. Y en esta hora yo te ruego, Todopoderoso, que abraces a Iris, Señor, con estas pruebas que ella está atravesando. Abrázala, Señor, que ella sienta que no está sola y que sepa que aquí está su familia, que aquí está la iglesia para apoyarla y respaldarla. Gracias, Señor. No te apartes de ella ni un segundo y que tu Santo Espíritu, Señor, la fortalezca. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo por norma, hermanos, lo que es esencial, hacerlo primero. Y luego los requerimientos y la costumbre y el hábito que siempre tenemos de las bienvenidas. Al dolor que sentimos, la Biblia dice que si un solo miembro de nuestro cuerpo nos duele, a todo el cuerpo le duele. Eso dice la palabra. Y Iris, como es un miembro de esta iglesia, y cualquiera de ustedes se sienten lastimados, se sienten lacerados por alguna prueba, a la iglesia le tiene que doler por igual. Tenemos que ser solidarios. Tenemos que estar cerca de nuestros hermanos para darle el confort que ellos necesitan. Gloria al Señor. Mabel, te quiero dar una bienvenida a la Iglesia Bíblica Jesucristo el Redentor. Que Dios te bendiga, a ti y a tu niña. Gloria a Dios. Mabel y yo comentábamos cuando nos encontramos, quizás de manera jocosa, que siendo nosotros vecinos, casi no nos vemos. ¿Tú te acuerdas, Mabel? Casi no nos vemos, hermano. Viviendo al lado, ella vive al lado de casa. Ella estuvo aquí en la actividad para la comunidad. Si ustedes la ven, se van a acordar. Y uno dice, wow, ¿cómo es la cultura aquí?
que viviendo ahí al lado casi no nos vemos, porque ella es una persona que trabaja. Yo la veo todas las mañanas que va a llevar su niña, usted sabe. Y siempre me admira ver que siempre tiene a su bebé bonita, siempre, Mabel. Se ve que es una mujer responsable. Y me gusta eso, ese sentido de responsabilidad. Dios te bendiga, Mabel. Dios te bendiga. Tú sabes que eres cordialmente bienvenida aquí. Esas puertas siempre están abiertas. Amén. Y las de nuestros corazones también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Así es que ya tú sabes, tú nada más entras por esa puerta. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Y quiero dar la bienvenida también a la bebé más joven de la iglesia. Vemos a Lisbeth, ¿qué se llama? Juliet. Es una cosa seria, Juliet. La cosecha más fresca de la iglesia. Y yo quiero que la madre pase por aquí con la niña, pero veo a otro bebé por acá. Gloria al Señor. La iglesia está floreciente. ¿Y de quién es el otro bebé? Quisiéramos saber su nombre. Oh, Yasmín. Sí, Yasmín, Dios te bendiga. Dios te guarde. Esta iglesia es tuya también. Y nosotros y el Señor. La Biblia enseña que nosotros le pertenecemos a Dios y Dios nos pertenece a nosotros. Le voy a pedir a Eli que pase con la niña. ¿Solo es posible que los niños pasen un ratito? Sí, un ratito para que se retraten con la bebé. Bueno, el retrato lo dejamos para más tarde, pero yo quiero hacer una oración. Eli, quédate allá. Más tarde vamos a preparar algo con los niños de la iglesia. Gloria al Señor. Es que me emociona, hermano, me emociona. Esa bebé estuvimos velándola hasta que naciera, hermano, ya usted sabe. Y qué bueno que ya la tenemos en medio nuestro. Gloria al Señor. Hermanos, como siempre, desde el púlpito le solicitamos, antes de entrar al mensaje, que ponga su celular en vibración, porque el Señor está en su templo y el Señor merece toda reverencia y toda adoración. Recuerde, la iglesia no es la bodega que está ahí al lado, la iglesia no es la plaza pública, la iglesia es la casa del Señor, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia y debemos reverencia y debemos respeto. Siempre le voy a pedir y voy a insistir un poquito en que los hermanos nos acostumbremos a sentarnos más adelante, porque ya que somos pocos, pues nos vemos más bonitos cuando nos sentamos acá y no nos vemos tan lejos allá al fondo de la iglesia. Y yo sé que hasta hoy la iglesia ha sido muy obediente en cuanto a eso, y voy a insistir hasta que desarrollemos el hábito de sentarnos siempre más adelante aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, es nuestro deber seguir orando. Yo sé que el tiempo apremia. Vamos a entrar rápido en el mensaje. Pero hemos tenido una semana intensa y es trabajando en la obra del Señor. No hay nada más digno que trabajar en la obra del Señor. Supe que José, de la familia de Queens, tuvo una gravedad. Y su hermana, Narcisa, yo estoy orando por ella para que Dios me le dé la fortaleza. Me llamó, me mandó un mensaje, me dijo: pastor, José está en el hospital, tuvo una gravedad y tuve que traerlo a emergencia. Inmediatamente nos pusimos a orar por él, para que la iglesia también ore, hermanos. También oremos. A Iris Ortiz no la soltemos de nuestras oraciones tampoco. No la soltemos de nuestras plegarias delante del Señor. Pero hay mucha gente sufriendo. Hay mucha gente, hermanos. Y tenemos que llevar al trono de la gracia, la misericordia de Dios, todas las necesidades del pueblo del Señor. No importa la naturaleza de la necesidad, hay que llevarla al trono del Señor. Así es que, hermanos, vamos a entrar en materia. Voy a invitar a uno de nuestros diáconos a que venga por aquí, nuestro hermano Juan J. Disla. Él tiene a cargo la lectura de la palabra del Señor. Él es diácono y él es oficial. Yo quiero que la iglesia se acostumbre a verlo, porque él es nombrado por la iglesia. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor.
Perdón, el profeta Isaías. El profeta Isaías. El capítulo 42, los versos del 1 al 9. El hermano Juan J. Disla le va a asignar al final de la lectura la oración a nuestro hermano Dore. Para que el hermano, sí, se ve mejor con la palabra. Gloria al Señor, sí, hermano. Gloria, me ve mejor allá. Hermano Dore, usted está a cargo de la plegaria para ponernos en la presencia del Señor. Venga, hermano. Okay. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Qué bueno. Es una gran bendición tener esta oportunidad delante de ustedes, hermanos y hermanas, que el pastor haya confiado en mí para precisamente esta parte de la palabra. Entonces, estoy bastante emocionado y haré un solemne esfuerzo para leer porque no ando con lentes, pero Dios me va a ayudar. Amén. Así es. Sí. El sello del mensaje de Dios, Isaías 42, del 1 al 9. El siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. No se cansará ni desmayará hasta que la establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Repito, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que lo despliega, el que extiende la tierra y su producto, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que ella andan. Yo, Jehová, he llamado en justicia, y sostendré por la mano, te guardaré y te pondré en pacto al pueblo, por la luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos, y dé casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Oremos. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Sí, muy bien, eterno, Juan. gracias te damos, mi Dios, por lo que hemos hecho hasta el momento. Sí, Señor. Sabemos que lo que hacemos está guiado por ti. Tú eres el que pone lo bueno, el hacer como el querer hacerlo, por tu buena y perfecta voluntad. Sí, Señor. Te damos gracias por este pasaje donde nos habla acerca del siervo de Jehová. Habla acerca de nuestro único y suficiente Salvador. Sí, Señor. Gloria te damos a ti, mi Aleluya. Dios. Nuestros cuerpos se emocionan al máximo. Gloria a Dios. Saber Te adoramos, que Señor. preparado esto de mandar el siervo de Jehová para nosotros alcanzar salvación eterna. Gracias, mi Dios. Gracias, Ahora Señor. volvemos, mi Dios, y ponemos al predicador que traiga palabra tuya, mi Dios. Que toque corazones, que se Gloria a levante Dios. uno y no pueda esperar que lo llamen, sino ya uno ir hacia adelante. Sí, Señor. Gracias te damos por la edificación que hemos de recibir. Y cuando salgamos henchidos de gratitud a ti, podamos decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con nosotros. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gracias, pastor. Gracias, Palabra. oficial. Pastor, Pueden la tomar palabra. asiento, hermanos. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos sabido que Yasmin tiene el deseo, ¿verdad, Yasmin?, de hacer una presentación
¿Es una niña o un niño? Es un niño. Tú sabes, Jasmine, que la presentación de un niño al Señor es algo muy solemne y tenemos que prepararnos. ¿Qué te parece si lo llevamos a cabo la semana que viene? Amén. ¿Te parece bien? Para nosotros es un privilegio, ¿sabes? Es un honor. ¿Cuánto hace que nació? Un mes. ¡Wow! Está recién nacido todavía. ¡Qué bueno, qué bueno! Quiero que sepas que la iglesia y nosotros estamos a tu disposición. Que puedes tratarnos con una confianza absoluta. ¿Ok? Gloria a Dios para siempre. Alabamos al Señor. Hermanos, Isaías es un libro maravilloso. A Isaías se le llama apropiadamente el evangelista del Antiguo Testamento, porque tiene una precisión profética de los tiempos futuros que ni siquiera los apóstoles que caminaron con Jesús. Yo me quedo sorprendido cómo el profeta Isaías vivió los tiempos de la primera venida de Cristo al mundo. Tantos detalles y tantos detalles de los sufrimientos de Jesús en los cuales los evangelistas no entran. Y me sorprende. Es un libro maravilloso, el libro de Isaías. Tiene 66 capítulos, la totalidad de los libros que tiene la Biblia, que son 66 igualmente. Y el sello del mensaje de Dios es el título de hoy. Les he dicho, hermano, que cada frase en la Biblia es un mensaje. Cada signo gramatical en la Biblia es un mensaje. El título que ponemos acá también es un mensaje. Los títulos que ponemos a la homilía no surgen del amor al arte, como dicen. Y al final, en la conclusión, vamos a ver qué tiene que ver este título, el sello del mensaje de Dios. Vamos a ver a través de la Escritura cómo hay otras cosas que aparentan ser el mensaje de Dios y en realidad no lo son. No lo son. Y por eso estamos identificando el mensaje de hoy como el sello del mensaje de Dios. Y por lo rico de estos 9 versos, no podemos entrar en los 9, porque nos tomaría mucho tiempo. Pero ese primer versículo, cuando yo se lo desglose a ustedes van a entender por qué no podemos entrar en todos los versículos que leímos. Porque cada palabra, cada expresión encierra en sí un mensaje y una enseñanza a nuestras vidas. Esta palabra no tiene ningún desperdicio, la palabra del Señor. Algunos la llaman la regla infalible de fe y conducta. Esa es la Biblia, esa es la palabra. Los libros regulares nos informan, los libros regulares nos educan, pero la Biblia nos transforma. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces el primer verso comienza así. He aquí mi siervo, dice el versículo 1 del capítulo 42. ¿En quién piensa usted cuando usted lee esa expresión? He aquí mi siervo. La mayoría de nosotros pensamos en Jesús. La mayoría. Alabado sea el Señor. Pero cuando leemos el capítulo que le antecede, que es el 41, específicamente el versículo 8, nos vamos a dar cuenta que primeramente Dios llamó como su siervo a Israel, pero Israel como nación. Dios le llamó mi siervo primeramente a Israel. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo. Isaías 41:8. La primera proclama de esta expresión, Dios la dirige al pueblo de Israel. Pero aquí en el texto que nos concierne, en el texto que estamos abordando, que es el capítulo 42, el término mi siervo parece referirse a alguien diferente. A alguien diferente.
no a la nación de Israel. Alabado sea el Señor. Y es que el uso que Mateo hace en el Nuevo Testamento convierte este texto en una escritura claramente profética que se cumple en la persona de Jesucristo. El Nuevo Testamento, Mateo el evangelista citando a Isaías. Mateo 12:15 está citando a Isaías y está citando la misma lectura que nosotros tuvimos. Entonces se cumple en la persona de Jesús. Ya no está hablando de la nación de Israel como el capítulo 41, versículo 8. Se está refiriendo a la persona de Jesús. He aquí mi siervo, dice Dios, dice el Señor. Y eso fue Jesús, un siervo de Dios. En Mateo se interpreta la retirada de Jesús y el llamado a guardar silencio. Está la retirada de Jesús en Mateo 15. Mateo 12, perdón, del 15 en adelante. Había dificultades. Los escribas y los fariseos querían suscitar una confrontación con Jesús. Y usted lo puede revisar en Mateo. Mientras Mateo cita a Isaías. Entonces Jesús se retira. Jesús se retira del lugar. Ojalá, hermanos, que el Espíritu nos enseñe que hay situaciones que debemos retirarnos de ellas. Hay otras que el Señor mismo nos dice, resiste y enfréntala. Pero qué triste que por un pobre conocimiento de la Biblia, a las situaciones que deberíamos evitar, que son malicias del enemigo, entonces la enfrentamos. Y las que debemos enfrentar, entonces le salimos corriendo. Eso es triste. Eso es triste. Mateo 12 registra que Jesús se retiró. Jesús se fue de ahí. Si va a crear una confrontación que a Dios no le glorifica. Y Jesús era sabio. Jesús no se retiró por miedo. Jesús no se retiró por temor. Jesús se retiró por prudencia. Y porque sabía que cualquier confrontación de esa índole no iba a glorificar al Señor. No era el tiempo de eso. Además, segunda de Timoteo 2:24 dice que el Hijo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para toda buena obra y apto para enseñar también, dice la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, en la escuela bíblica aprendemos las situaciones que debemos enfrentar y las situaciones que debemos evitar. Porque no todos tenemos la misma estatura en la vida espiritual. No todos, hermanos, tenemos que oír la voz de Dios. Hay situaciones que debemos evitarlas. El sabio ve venir el mal y ¿qué hace? Que huye de él. Y no huye por miedo, huye por prudencia, huye por sabiduría. Pero eso lo aprendemos solamente cuando nos educamos en la palabra del Señor. Otro aspecto de la retirada de Jesús también es el silencio que Jesús manda hacer. En Mateo 12, usted va a ver que Jesús le devuelve la salud a un hombre que tenía la mano seca. Y Jesús fue confrontado. Los judíos eran unos fanáticos del día de reposo, el famoso sábado judío. Y Jesús le dijo, ¿es bueno hacer bien o hacer mal el día de reposo? Hermano, porque el bien siempre debe ser bien recibido. Nadie debería ver mal el bien que se hace. Nadie debería verlo como malo, sino como bueno. Y de ahí se creó esa confrontación que Jesús le devolvió la mano al hombre de la mano seca, en Mateo 12. Y hay algo muy singular que Jesús le pide, que no lo divulgue, que no lo diga a nadie. Hermanos, la Biblia tenemos que hacer siempre un papel detectivesco en ella. La Biblia es un libro que yo insisto en eso, está llena de tesoros, la palabra de Dios. Pero tenemos que escarbarla. Tenemos que coger el pico y la pala, como hace el minero que quiere encontrar oro. Si no coge el pico y la pala, el oro no va a salir de la mina a la mano de él. Hay que buscarla, hay que procurarla, hay que desearla.
Es inusual que Cristo esté diciendo que no lo divulguen. Pónganse a pensar conmigo. Es inusual. Porque la Biblia dice que somos testigos del poder de Dios. Que debemos testificar de lo que Cristo hizo. Jesucristo libertó a un endemoniado en la región de Gadara. Y él insistió en querer seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, ve a tu casa con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero aquel Señor manda a guardar silencio. Esto no es tema de este momento, pero lo hemos tratado aquí en estudios bíblicos. Porque la Biblia no tiene contradicción, hermanos. La Biblia no tiene contradicción. Cuando tengamos un tiempo, pregúnteme por qué Jesús mandó a guardar silencio. Porque no es lógico. Lo lógico es testificar de lo que Jesús ha hecho, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero de manera singular aquí, el Señor manda a guardar silencio. He aquí mi siervo, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Y ese verso 1, hermano, solamente esas frases, dice, yo le sostendré. Yo no quiero que usted lea ese versículo muy rápido. Yo quiero que usted lo vea con pausas, que usted se detenga. Si usted quiere disfrutar las maravillas de esta palabra, hay que detenerse, porque hay tanta riqueza. Primero dice, yo le sostendré. Luego dice, mi escogido. Y por tercero dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa sostener? Es el primer término que aparece ahí. Sostener significa apoyar, significa abrazar. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con su siervo cuando dice, y yo le sostendré. Yo saqué un estudio una vez del asunto del diezmo, pero no fui yo, fue de la palabra. Y yo se lo envié a una persona que tiene un alto conocimiento teológico, porque es mi amigo. Yo se lo mandé y le dije, si tú ves falla en ese estudio o algo que tergiverse la palabra de Dios, por favor déjamelo saber, pero tiene que probármelo con la palabra, porque la palabra fue lo que yo usé para hacer el estudio y para llegar a conclusiones teológicas. Y si estoy equivocado, pruébame con el mismo instrumento que yo utilicé para el estudio, la palabra de Dios. Él leyó el estudio y me manda a decir por teléfono, piense en ese término, hermano, yo le sostendré. Es la primera palabra que Dios le da, le promete al siervo. Yo te sostendré, yo te cargaré, es lo que quiere decir. Y esa persona examinó el estudio que yo redacté y me dijo, hermano Leo, ese estudio es totalmente bíblico y me ha hecho despertar de una nebulosa que yo tenía. Está lleno de verdades bíblicas. Pero hermano, yo le sugiero que no se lo dé a la iglesia, porque entonces la iglesia va a dejar de diezmar y a usted no le conviene, le va a hacer mucha falta el apoyo económico. Yo le dije, hermano querido, yo lo siento mucho por ti, pero el Dios que nos llamó de allá, de la iglesia bautista, ese Dios nos sostendrá. Bendito sea el Señor. Voy a cambiar yo mi fidelidad a Dios por perseguir dinero, hermanos. En tremendo problema me puedo meter con el Señor. Él reconocía que el estudio que yo redacté salía del mismo corazón de la palabra. Leo, yo reconozco que es bíblico, pero no te conviene. Yo le dije, lo siento mucho por usted. Lo siento mucho por usted. Yo seguiré dando la verdad del Señor. Amén. Hermano, yo se lo comparto a ustedes. Si yo estuviera de acuerdo bíblicamente con el diezmo para la iglesia, yo me fuera de espalda defendiendo el diezmo de la iglesia. Yo me fuera de espalda. Pero la Biblia prueba en muchos pasajes que de la iglesia es la ofrenda. Bendito sea el Señor. Amén. Y yo todavía uso el diezmo, pero lo uso como una referencia de cantidad, no como una obligación. Porque en el tiempo de la ley el diezmo era una obligación. Dos connotaciones tenía el diezmo: nacional, cultural, porque fue para el pueblo de Israel, y luego legal,
porque era un impuesto, no era una opción. Cuando Malaquías dice, maldito sois porque me habéis robado, eso se lo está diciendo el Señor a los judíos que se descuidaron con el diezmo en el tiempo que el diezmo estaba vigente. Esa maldición a la iglesia no le cae, porque es el tiempo de la ley, no es la dispensación de la gracia. Bendito sea el Señor. Yo le sostendré, hermano. Cuando Dios llama, Dios nos sostiene. Mi familia y yo no sabíamos para dónde íbamos, pero el Señor nos dijo, sal, váyanse ya, que yo los estoy llamando. No teníamos ni un centavo. Ahí está mi esposa, que es testigo. Estuvimos mirando locales, porque hay que hacer diligencia, uno no se puede quedar de brazos cruzados. Piensen en ese término. Yo les sostendré. Piensen en eso. Y buscando, cada vez que veíamos uno era un dineral que había que pagar. No teníamos el dinero, pero estábamos confiados en que el Señor nos sostendría, hermanos queridos. Si Dios te llama a ti, si Dios te habla a ti, si Dios te manda cualquier misión, tú puedes estar seguro que el Dios de la Biblia te va a sostener. A ese siervo Jesucristo, eso es otra acepción que tiene el término sostener, que le proveyó todo lo necesario para que su siervo terminara la obra aquí en la tierra. Todo lo necesario, porque ahí están los recursos del cielo. En la segunda característica del siervo, mi escogido. Ustedes ven, hermano, porque yo no puedo tratar todos los versos hoy, porque nos tomaría mucho tiempo. Todavía estamos en el verso 1. Mi escogido, bendito sea el Señor. No fue el siervo que escogió al Señor, fue el Señor que escogió al siervo. Por tanto, lo que hace el siervo tiene que responder a las expectativas de quien lo llamó. Gloria al Señor para siempre. Y escogido significa eso también. Ser apartado, hermanos. Santificarse. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso de escogido es apartado también para el Señor. Entonces, si el Señor nos escogió como escogió al siervo, nosotros tenemos que responder a las expectativas de quien nos llamó y quién nos está proveyendo. No hacer lo que nos llega a la mente. No hacer lo que nos dice el capricho. No. Hay líderes que hacen cualquier cosa por ver una iglesia llena y dicen cosas que muchas veces no están respaldadas por las Sagradas Escrituras. Eso están usando recursos humanos. Eso no está dentro de la categoría del siervo del Señor. Y la tercera, hermanos, en que mi alma tiene contentamiento. Alabado sea el Señor. Yo quiero que usted vea la correlación que hay ahí. En quien mi alma tiene contentamiento. ¿Tiene Dios contentamiento en tu alma? ¿Se contenta Dios con lo que yo estoy haciendo? ¿Se contenta Dios con mi vida? Porque mi vida pública y mi vida privada tienen que honrar a Dios para que tenga contentamiento. Y encierra una correlación perfecta con Mateo 3:17 en el momento del bautismo de Jesús. Cuando los cielos se abrieron y el Señor dijo, este es mi hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Ojalá Dios pueda decir eso de cada uno de nosotros, que alegramos el corazón de Dios. Miren todas las barbaridades que cometió el rey David: adulterio, asesinato, conspiración, encubrimiento, mentira. ¿Qué dice después la palabra? Un varón conforme a mi corazón. Eso es un misterio. David se convirtió de una de las maneras más dramáticas que enseñan las Sagradas Escrituras. Pero es que después de su arrepentimiento, David se preocupó por hacer todo lo que Dios quería, todo lo que Dios le agradaba. Por eso fue que se le atribuyó el título de un varón conforme a mi corazón. Debemos ser enteros de Dios, hermanos, ser enteros. Entonces estas tres características tiene el siervo, hermanos. Yo le sostendré. Es un sostenido de Dios. Es escogido de Dios y el corazón de Dios se contenta en él. Esas son las tres características.
Y Dios lo confirmó en el Nuevo Testamento con el bautismo de Jesús. Hermano, Dios no estaba siendo glorificado solamente porque era el Hijo. Dios estaba glorificando por la obediencia del Hijo al someterse a las aguas bautismales. Examínenlo conmigo, hermanos. No solamente porque era el Hijo, por la obediencia. Por la obediencia alegró el corazón de Dios. Por eso nosotros insistimos en la ceremonia de bautismo. Porque el Señor dice, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y qué es lo contrario de contentamiento? Tristeza, malestar. Interprete a Dios. Interprete los sentimientos del Señor. Si el Señor tiene contentamiento cuando obedecemos con la ceremonia bautismal, luego participar de la Santa Cena, ¿cómo se siente Dios cuando somos desobedientes y no queremos? Se siente triste el Señor. Se siente triste. Entonces eso hay que interpretarlo correctamente, porque por eso usted nos ve insistiendo lo más que podamos en que los hermanos sean obedientes. Mire, es una maravilla, hermanos, ser llevado a las aguas bautismales. Es raro a quien no haga llorar una ceremonia como esa cada vez que la hacemos. Yo veo hermanos secándose las lágrimas cada vez que celebramos servicio de bautismo. Eso no es una opción del Señor. Uno de los ejemplos más dramáticos que yo he tenido en los últimos días fue del hermano Juan Otadisla, el diácono que subió a leer la Biblia, de Gina también y de Daisy. Hermano, la inocencia de estas personas, cuando yo le dije, hermanos, ¿quieren ser bautizados? Sí, pastor, yo quiero. Yo quiero, pastor, ser bautizado. Eso a mí me emocionó y casi me hace llorar. Esa determinación, ese deseo. Recuerden, hermano, en quien mi alma tiene contentamiento. Jesús no tenía necesidad del bautismo. Teológicamente y espiritualmente Jesús no tenía necesidad. Porque Jesús no venía de pecado. Pero Jesús no se aprovechó. Y le dice a Juan, bautízame, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Dijo el Señor. Solamente los justos de Dios practican la justicia. Gloria al Señor. Jesús, con someterse al bautismo, honraba a Dios y estaba cumpliendo también con las leyes sociales y las leyes del mundo. Gloria al Señor para siempre. Pero hermano, aprecie eso. Mi hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Ojalá nosotros podamos también abrazar esas verdades que dice Dios de Jesús, de su siervo. Primero lo dijo de Israel, recuérdense, Isaías 41:8. Y le promete a Israel que lo sostendría también como nación. Pero que en Isaías 42 se refiere al siervo. Hay demasiados detalles personales para decir que el capítulo 42 se refiere a la nación. Eso es un disparate decir eso. Se refiere a una persona y se refiere al Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y luego hay unas imágenes aquí en la palabra de Dios. El verso 2 dice que no clamará ni alzará su voz, dice. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Que el Señor no clamará ni alzará su voz. Lo que quiere decir, hermanos, que el ministerio del siervo no iba a ser con una exhibición ostentosa. Quiere decir que el ministerio del siervo iba a ser un ministerio prudente, un ministerio lleno de humildad, no un ministerio como hacían los líderes contemporáneos de Jesús, que querían ser vistos por los hombres. Los líderes del tiempo de Jesús les gustaba ser vistos por los hombres. Usted lo puede ver en Mateo 25. Oraban en las esquinas para parecer más espirituales que los demás. Asocie esa palabra a Jesús, que no alzará su voz, por la sencillez, por la humildad. Hay líderes que no bien han hecho algo para el Señor y andan buscando los reflectores, andan buscando el público. Jesús dirigió su ministerio con modestia, con una humildad que agradaba a Dios, no pretendiendo ganarse al público, no,
porque Jesús sabía que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios. Por tanto, asegurar a la gente que vendría al conocimiento de la verdad, eso era ya un asunto de Dios, no de nosotros. A veces queremos convertir la gente. A veces queremos que la gente haga cosas aceleradamente. Eso es en el tiempo del Señor, no en el tiempo nuestro. Entonces esa es la gran diferencia entre el ministerio del siervo y los líderes contemporáneos del tiempo de Jesús. Buscaban ser vistos, buscaban la gloria de los hombres. En las reuniones y en los conciertos, mira, tú tienes que darme el primer lugar, porque yo soy fulano de tal. No, el ministerio de nuestro Señor no fue así. Entonces a eso es que responde, que Él no alzará su voz, que Él no alzará su voz, porque Él sabía que los resultados de su ministerio estaban en las manos del Señor. ¿Cómo empezó esta iglesia, hermanos? Esta iglesia empezó con 3 personas. Esta iglesia empezó con mi familia y yo, y un servidor. Después nos reuníamos, Gladys y Doris, como 6 o 7 aquí en la iglesia. ¿Y cuántos somos ahora? Bendito sea el Señor. Hermanos, cuando hagamos el ministerio del Señor, no pretendamos ganarnos el público como hizo Jesús. O sea, el ministerio de Jesús era modesto, no como los líderes religiosos. Porque ya Dios tiene en su concurso quienes vendrán a la iglesia al conocimiento de la verdad y nos acompañarán aquí en el templo. Cada vez que alguien me dice, hermano, ¿y cuántos son? ¿Cuántos hay en la iglesia? Digo, hermano, no se preocupe por cantidad, preocúpese por la calidad, preocúpese por la fe. Cuando Pablo visitaba las iglesias, Pablo no andaba preocupado por cantidad. A Pablo le preocupaba la fe, la pureza, la santidad. Por eso Pablo corregía. Y Pablo daba mucha doctrina a las iglesias. Usted ve, hermanos, que estamos necesitados de músicos, estamos procurando un vehículo para recoger nuestros hermanos. Pero, hermanos, ¿de quién está eso? ¿En manos de nuestro Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Es en manos de Dios que está? Necesitamos músicos, pero ahí tenemos a Deronte. Papi, yo te felicito, ¿sabes? Estás dirigiendo muy bien. Denle un gloria a Dios al Señor por Deronte. Debemos dormir tranquilos, hermanos. El ministerio del Señor era tranquilo y prudente, porque Él sabía en quién había puesto su confianza. Y Él sabía que los resultados ya lo tenía Dios en las manos. Nunca como ministro a mí me quitó el sueño la cantidad. Y que no hay músico y que todavía no tenemos el vehículo de recoger a nuestros hermanos. No me quita la paz. Y no debe quitársela a usted, hermano. Lo que debemos es seguir orando aquí. Amén. Gloria al Señor. Amén. Para que el Señor provea. Amén. Esa fue una recomendación del amado hermano Dore. Porque de todos aprendemos, hermanos queridos. Cuando el Espíritu ponga una inquietud en usted, compártala. Pero ore primero, para que usted tenga la confirmación del Señor. El hermano Dore me dijo, pastor, debemos orar con más fuerza. Debemos reunirnos y que la oración esté presente en la iglesia. Él me lo dijo ahí en el pasillo. Y eso me tocó lo más profundo de mi ser. Yo dije, hermano, hay que orar. Bendito el Señor. Y cada miércoles así lo estamos haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, no debemos preocuparnos. Jesús no estaba preocupado por nada. Jesús sabía que todo estaba en las manos del Señor. Pero hay otro lenguaje extraño acá. Hay otro lenguaje extraño. Dice que la caña cascada no quebrará, ni el pabilo que humeare se apagará. Uno dice, pero ¿de qué está hablando el Señor? ¿A qué se refiere el Señor con esto? ¿A qué se está refiriendo? ¿De quién nos quiere hablar? Alabado sea el nombre del Señor. La caña cascada no quebrará, ni el pabilo que humeare se apagará. La Biblia se refiere a los más vulnerables ahí, a los más vulnerables de la sociedad, a los perseguidos, a los que no tienen trabajos, a los que son condenados injustamente. Es a eso que se refiere, es a eso. Porque con frecuencia hay líderes que más que cristianos aparentan ser personas de corporaciones,
No tienen compasión de los demás. Hay líderes en el tiempo de Jesús que no apreciaban las ovejas, apreciaban la lana de la oveja. Entonces le ponían más carga a esas ovejitas también. No quebrará, yo no haré más daño ya al que ya está sufriendo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Del más vulnerable yo no lo voy a hacer más sufrir. Eso está diciendo el Señor en esa frase tan importante. No se apagará nunca, hermanos queridos. No se apagará nunca. Y esas imágenes son una metáfora que usa el Señor. Y usted lo ve en el verso 3. Es la representación de la sociedad. La caña cascada, la caña quebrada, es la sociedad más vulnerable. Es el que más sufre. ¿Usted ha oído el mito de que nadie está por encima de la ley? Hermano, dejemos la ingenuidad ya. No somos ingenuos ya. El que no tiene nada no está por encima de la ley. El que no puede tener una buena representación legal está por debajo de la ley. Pero los potentados hacen lo que le da la gana con la ley. En este país y en cualquiera de los nuestros. El que tiene poder, el que tiene influencia, hace lo que quiere con el poder. Entre ellos explotar al más vulnerable. Lo hacían los líderes en el tiempo de Jesús. Y todavía hoy en día hay líderes que lo hacen. No ven lo frágil de la persona. No ven cómo la pueden auxiliar. Cómo la pueden amparar. Lo que ven es qué le podemos sacar. No quebrará la caña cascada. Dios desde la antigüedad dice: yo soy defensor de huérfanos y de viudas, que era la representación más pobre, más humilde de la sociedad. Entonces a eso que el Señor se refiere. Gloria a Dios. Amén. Yo había buscado una expresión de la Biblia popular que dice que, a diferencia así de los líderes religiosos, esto mismo lo encontré yo en la Biblia popular. Y piense en eso, no quebrará la caña cascada. Y piense en los vulnerables para que usted vea. La gente más pobre, la gente que nos necesita. ¿Qué dice la Biblia versión popular? Que el ministerio del siervo no le causará más daño a los que ya están heridos. Mire, un líder implacable, él no le importa lo que estén sufriendo los demás. Él le interesa lo que él pueda sacar de los demás. Él le interesa la explotación. Él le interesa la manipulación. El Señor no. El Señor no. Entonces no le causará más daño a los que ya están heridos. Ni acabará de matar a los que están agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Eso es lo que dice aquí. Y hará que reine la justicia. Porque Dios es justo, hermanos. Nuestro Dios es justo. Dios desnudó la injusticia que hay en el mundo. La desnudó. Todavía no ha sido desarraigada. Todavía. Porque ese mundo está atestado de injusticia allá afuera y de corrupción. Prenda las noticias para que usted vea. Cristo vino a anunciar. Cristo vino a desenmascarar. Porque no había nadie más justo que el Señor. Por eso nos manda a ser justos a nosotros también. Pero la aplicación con todo su uso y su rigor, eso será en la segunda venida de Cristo. Cristo vino a desenmascarar. Cristo vino a poner patas arriba a los valores sociales existentes, que la mayoría de ellos riñen con los principios establecidos por el Señor. Usted ve los homosexuales dándose unos besos en el tren, que si usted anda con niños, mire, se ruboriza si usted ve eso. ¿Somos nosotros enemigos del homosexual? De ninguna manera. Son seres humanos como usted y como yo. Lo que no compartimos es sus prácticas. Lo que no compartimos es su exhibición descarada e inmoral. Pero de lo que el mundo hoy en día debería avergonzarse, lo que hace es que se enorgullece. Cristo vino a desenmascarar, hermano. No a aplicar todo el rigor de la ley. Porque Cristo vino a salvar. Eso está claro en la palabra.
Los discípulos se molestaron en algún momento cuando a Jesús en una villa samaritana le cerraron las puertas. Y uno de ellos le dijo: Señor, ¿quiere que oremos por fuego para que los destruya? El Señor los miró y le dijo: ¿de qué espíritu sois ustedes? El Hijo del Hombre no vino a destruir. El Hijo del Hombre vino a salvar. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero amado, cuando ese Señor regrese en gloria ya vendrá como el juez. Ya la puerta que se cerró, no habrá poder en el mundo que la abra. Vendrá a juzgar el Señor. Y ahí no va a valer llanto. Ahí no va a valer lamentos ni nada. Pero Él vino a traer justicia a todo aquel que se quiera acoger a su justicia. Usted ve, nosotros estudiamos la palabra. Es una señal de que queremos acogernos a la justicia que trajo el Salvador. Dice que traerá justicia. Bendito el Señor. Y ya para concluir, hermanos, ¿por qué ese título? Que yo les había dicho que le iba a dar la razón, le iba a dar el porqué, pero en la conclusión. ¿Por qué el sello del mensaje de Dios? Porque hay mensajes que se parecen a los de Dios y no lo son. Hay instituciones y corporaciones que parecen iglesia y en realidad no lo son. Solamente es un disfraz. Es un tape, como dicen. Por eso tiene el mensaje de Dios, las señales del cielo, tienen que tener la etiqueta del Señor. Tienen que tenerla por obligación. ¿Qué nos dice Primera de Juan 4:1? Amados, no creáis a todo espíritu. Usted ve lo que yo le estoy diciendo. Que hay instituciones que aparentan ser la iglesia, pero son lobos vestidos de oveja. Solamente les interesa lo que pueden sacar. No les interesa el sufrimiento de la gente. No les interesa protegerlos. No les interesa guiarlos y orientarlos. Lo que les interesa es cuánto le puedo sacar. Eso es lo que les interesa. Esa Primera de Juan 4:1 es muy importante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si son de Dios. ¿Te ven? Probemos los espíritus. No crea todo lo que usted oye. No compre todo lo que le vendan. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra del Señor. He aquí mi siervo. Dios comenzó con Israel como una nación. Israel falló como nación porque malinterpretó la elección divina y se creyeron súper especiales. Como se dice popularmente por ahí, se creyeron la última Coca-Cola en el desierto. Se enorgullecieron, se hincharon de orgullo y no honraron que Dios los llamara mi siervo. En la segunda fase, ya el Señor llama mi siervo a Jesucristo. Y esto lo confirma el Nuevo Testamento en Mateo 12, del verso 15 en adelante. Y ese siervo sí llenó las expectativas de Dios. ¿Cuál debe ser el siervo en estas dos fases que yo dije? Israel como nación, luego Jesús, la persona de Jesús. ¿Cuál debe ser el tercer siervo? La iglesia. La iglesia del Señor. Que la iglesia esté velando por los más necesitados. Dice, mi siervo a quien yo sostendré, dice el Señor. La iglesia debería ser un soporte para el necesitado. La iglesia debería ser una luz para el que está desorientado. Bendito sea el Señor. Y eso somos tú y yo, hermanos queridos. Eso somos tú y yo. Pero santifiquémonos y eduquémonos en la palabra del Señor, para estar haciendo en esta tierra lo que el Señor quiere que hagamos. No lo que aparenta que supuestamente agrada al Señor, sino lo que dice este libro sagrado. Lo que dice la Biblia. Entonces, el siervo en tiempos modernos debe ser la iglesia. Debe estar con brazos abiertos, recibiendo a todo el necesitado. Todo el que necesite ser abrigado, el que necesite un techo, el que necesite un abrigo. Esa es la iglesia, el siervo del Señor. Defendamos nuestra identidad, hermanos.
defendamos nuestra identidad con transparencia delante del Señor. Entonces el Señor, cuando mire hacia abajo, podrá decir: wow, ese es mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Puestos de pie, mis hermanos, puestos de pie. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, por el mensaje que tú has puesto, Padre, en nuestros labios y corazones. Ojalá, Señor, ser merecedores de ese título que tú nos puedas decir: he aquí mi siervo, mi escogido, en el cual mi alma tiene contentamiento. Llevará un ministerio sencillo, sin ostentaciones, sin alardes de orgullo ni exhibición, porque es honrarte a ti lo que debe importarnos, Señor. Es a ti, es glorificarte a ti, Padre. No es la simpatía de la sociedad, no es pretender ganar público como si fuéramos políticos, Señor. Somos cristianos y anhelamos ser tus siervos, Padre. Gracias, Señor, nuevamente por el mensaje. Síguenos santificando y síguenos ayudando, Señor, y guiando para llenar el papel de ese siervo digno que alegra tu corazón. Ayúdanos a estar claro como iglesia que el principal objetivo es agradarte a ti, glorificarte a ti, luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, un ratito. Vamos a entrar a la ceremonia de la Santa Cena.